La siguiente historia tiene lugar entre el año 509 y el 275 a.C. Después de que el Senado romano expulsase al último rey, Tarquinio el Soberbio, este se alió con el Lucamón etrusco de Clusium, Lars Porsena, y juntos decidieron atacar a la recién creada República Romana. Gracias a los griegos de Cumas, los romanos vencieron en la batalla de Aricia. De esta guerra se habla de dos héroes legendarios, Horacio Cocles, que aguantó el avance etrusco sobre el único puente que llevaba a Roma, y Mucio Scévola, que fue capturado pero impresionó tanto a Lars Porsena que acabó negociando la paz. Venga, chupa, venga ahí, dale, venga ahí. Con paz en la zona del Lacio, los romanos pudieron poner en marcha todas las reformas para democratizar un poquito sus instituciones. Ya no iba a haber un rey, sino dos cónsules gobernando a la vez. Estos eran elegidos anualmente y tenían el poder de vetarse entre ellos. Con esto ninguno podría acaparar el poder absoluto. La cosa es que sí que esta gente contemplaba el cargo de dictador, que duraba 6 meses no prorrogables y solo para casos de extrema gravedad. El caso es que estos cónsules tenían bastante poder: dirigir al ejército, alistar tropas, convocar al senado y las asambleas, nombrar sacerdotes, proponer leyes, promulgar edictos. Tras los cónsules, la siguiente magistratura más importante fue la de pretor. Durante los primeros años de la república, los cónsules fueron llamados pretores, pero luego se dividieron. También fue una magistratura anual, al principio de 2 y luego de 8. Sus competencias eran más judiciales, como nombrar jueces, aunque también podían sustituir al cónsul si este estaba fuera. En el futuro, los excónsules y expretores podían llegar a gobernar las provincias del imperio bajo el cargo de procónsules o propretores. Después estaban los censores. Este cargo, elegido cada 5 años, se encargaba de hacer el censo, hecho cada lustro. Elaboraban la lista de senadores, quién podía ser o no, y hasta les vigilaban para que se respetaran las tradiciones y que no hubiera abusos de poder o corrupción. Claro que sí, guapi. También estaban los 4 ediles, 2 ediles curules patricios y 2 ediles plebeyos. Eran una especie de alcaldes policía que también organizaban juegos y espectáculos de su propio bolsillo. Y también se encargaban del aprovisionamiento de trigo de la ciudad, la anona. Finalmente estaban los cuestores, quienes administraban el tesoro público de la ciudad y los archivos. Eran contables, básicamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Todas estas magistraturas van a tener la potestas, es decir, el derecho a convocar y presidir el senado, multar, realizar edictos, y tanto los cónsules como los pretores van a tener, además, el imperium, es decir, el poder de mandar al ejército, arrestar a gente, juzgar, hacer comicios y auspicios fuera de la ciudad. Además, ninguno cobraba por estos cargos. Ahora toca hablar de asambleas. La más importante era el Senado. Sus 300 miembros eran elegidos por los cónsules hasta el año 318 a.C., donde se decretó que fueran una atribución de los censores. Sus funciones eran aconsejar a los cónsules, ratificar decisiones de otras asambleas, fijar el presupuesto, declarar guerras, control de cultos, crear comisiones judiciales. Los senadores solo podían reunirse si los cónsules les daban permiso, y hasta el año 150 a.C. más o menos, los plebeyos no pudieron formar parte de esta asamblea. Tras el Senado había 3 asambleas populares. Los comicios curiados de los que hablé en el episodio anterior seguían existiendo, pero con tan poco poder que casi desaparecieron. Los realmente importantes eran los comicios centuriados, donde votaban en el campo de Marte las 193 centurias en las que estaba dividida la población romana según el censo, en función de su riqueza. En estos comicios se elegían a los magistrados superiores, cónsules, pretores y censores. También votaban guerras, alianzas, condenas a muerte, al ostracismo, votaban leyes. Esto de las centurias es importante porque estos comicios servían también para organizar al ejército. El ejército centuriado tuvo muchas reformas a lo largo de su historia. Al principio cada centuria estaba compuesta por 100 hombres y había solo 2 legiones, bajo el mando de sendos cónsules, pero eso fue cambiando con el tiempo. Todos los ciudadanos varones tenían que alistarse y dependiendo de su renta tendrían un armamento mejor o peor, según las 5 clases sociales creadas por Servio Tulio. Pero algunos soldados pobres perdían dinero si se ausentaban de sus campos de cultivo durante el periodo que durase la guerra. Para paliar esto se creó una ayuda económica llamada estipendio. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito. Finalmente estaban los comicios tribales, donde la población, dividida en 4 tribus urbanas y 31 rústicas, elegían a los ediles curules y a los cuestores, entre otros cargos, y también votaban leyes. Aunque esto de los comicios y asambleas pueda parecer muy democrático, en la práctica no lo era tanto. Si una persona vivía lejos de Roma y nadie le avisaba de que había sesión el martes, lógicamente no podía ir a votar. Bueno, votar, esa es otra. En los primeros siglos de la República se votaba por centuria, tribu o curia, y no por persona. Y además votaban primero las centurias más adineradas, y cuando tenían
tenían mayoría se dejaba de votar, dejando a mucha gente pobre sin voto. Y claro, además la corrupción o el clientelismo podían hacer de las suyas con pocas dificultades. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Toda la historia de Roma va a estar marcada por multitud de conflictos bélicos. El primero gordo fue la Primera Guerra Latina, que enfrentó a Roma con sus vecinos y la ciudad acabó siendo la líder de la llamada Liga Latina, un conjunto de ciudades de esta etnia. Casi a finales de esta guerra, en el 494 a.C., los plebeyos más ricos se hartaron de no poder participar en política. No podían tomar decisiones de cosas que a ellos les afectaba en gran medida, y encima los patricios acaparaban todo el ager publicus, es decir, toda la tierra cultivable. Eso era una putada, y encima muchos tenían que servir en el ejército, lo que les hacía perder ingresos y acababan endeudados. Aún no había estipendio. Así que todos estos plebeyos, unos comerciantes más ricos, otros agricultores más pobres, hicieron las maletas y se fueron a un monte cercano a Roma y crearon su propio estado. Tenían sus magistraturas propias y hasta una tríada de dioses para ellos: Ceres, Libera y Baco. Pan, truco, truco. Las hostias entre patricios y plebeyos fue brutal, pero los primeros no podían mantener su estatus sin los segundos, así que a cambio de su vuelta les prometieron una participación más amplia en la política romana. Aquí se crea la magistratura del tribunado de la plebe, para defender los derechos de esta gente. Estos dos tribunos de la plebe eran elegidos por la asamblea de la plebe, concilium plebis, de forma anual, solo entre gente de la clase plebeya. Y ojo al dato, porque podían vetar cualquier decisión de los cónsules. Además también elegían otros cargos como ediles plebeyos. En los años siguientes los derechos de esta clase plebeya irían aumentando. El éxito es ser un pesado. Por ejemplo, tenemos la ley de las 12 tablas, redactada por legisladores patricios y plebeyos, los decemviri. Se habla de derecho penal, como casos de homicidio, y se clasifican los hurtos y se regulan las indemnizaciones, multas o herencias. En este código no se contemplaba el matrimonio entre las dos clases, pero eso cambiaría unos poquitos años después, tras unas protestas un tanto violentas. Ya en el año 376 a.C., dos tribunos de la plebe crearon las leyes Licinio Sextias. Gracias a esto, uno de los dos cónsules sería plebeyo, y otras magistraturas se abrieron también a esta clase, como el Senado, la pretura urbana, y también se limitó a 125 hectáreas el terreno que podía tener una persona. Los patricios, con sus reticencias, tardaron 10 años en aprobarlas, pero se consiguió, aunque no siempre fueron respetadas. La última gran reforma llegó en el año 287 a.C., con la ley Hortensia del dictador Quinto Hortensio, tras una gran revuelta del pueblo que se fue a vivir al Janículo, actual barrio de Trastevere. Esta ley hizo que las decisiones de la asamblea plebeya, es decir, los plebiscitos, tuvieran valor de ley para todos. Con el tiempo ya no sería importante la cuestión de nacimiento, y los ricos, tanto patricios como plebeyos, formarían los optimates, opuestos a la clase más pobre, los populares. En estos años Roma introdujo una moneda propia, el as de bronce. 10 ases eran un denario de plata, que equivalía más o menos a un dracma griego, y 2,5 ases era un sestercio. Luego estaban la mina y el talento, de origen griego, medidas de volumen. Esta última equivalía a casi 30 kilos. A mí háblame de pesetas. Finalmente vamos a hablar de nombres y apellidos. Los romanos tenían un praenomen, como nuestro nombre de pila. Un nomen, nombre de familia, el apellido, y un cognomen, un apodo, que no tenía por qué ser hereditario. Cayo Julio César, por ejemplo, se llama Cayo, de la familia Julia, y apodado César. Algunos dicen que el mote le viene de cabellera, porque tenía calvicie incipiente. Sí. Sin duda, los enemigos de la Liga Latina fueron la tribu de los ecuos, volscos, oscos y umbros, que pastoreaban por los montes apeninos y asaltaban los carros por la vía Salaria. Con el tiempo irían desapareciendo y asimilándose a la idiosincrasia romana. Los verdaderos enemigos de Roma eran los etruscos. Con ellos comenzaron 3 cruentas guerras conocidas como las guerras contra Velles, la ciudad más importante de esta gente. La primera guerra contra Velles fue un desastre para Roma, pues durante la batalla de Crémera fue masacrada una familia patricia entera, la de los Fabio. Bueno, solo quedó uno que estaba en su casa. ¡Cobarde! Además, los etruscos les quitaron la ciudad fronteriza de Fidenas, pero las cosas no iban a quedar así. Después de 40 años de relativa paz, el asesinato de varios embajadores romanos en Fidenas derivó en la segunda guerra contra Velles. Este conflicto permitió a Roma recuperar su querida Fidenas, vender a sus ciudadanos como esclavos y paz y calma por 20 años. Pero es que con Velles a pocos kilómetros de Roma la amenaza continuaría, así que durante la tercera guerra contra Velles la asediaron durante más de una década hasta que por fin cayó. Con Velles destruida, Roma se expandió un poco por el Lacio, saliendo de su zona de confort. Un pequeño paso para Roma, un gran paso para la cultura occidental. Los etruscos seguirían molestando de vez en cuando, pero curiosamente se aliaron con los romanos alrededor del 390 a.C. Y diréis, ¿por qué? Porque llegaban los galos por el norte. En ese año el líder Senombreno saqueó Roma mientras la gente huía o se guarecía como podía en los templos del Capitolio. Fue un palo bien gordo.
Tras echar a los galos, Roma necesitó bastante tiempo para recuperarse. Hubo una reforma urbanística potente y se construyeron murallas alrededor. Las luchas esporádicas contra itálicos y sobre todo con la ciudad etrusca de Tarquinia se sucedieron hasta el año 343 a.C., cuando comenzó la primera de las 3 guerras samnitas, que acabarían con Roma dominando todo el centro de Italia. Por un lado, los romanos se aliaron con los griegos de Capua cuando los samnitas comenzaron a acercarse peligrosamente a las zonas griegas de la Campania, y así comenzó la primera guerra samnita. Los romanos ganaron y se firmó una paz que no gustó mucho a sus aliados latinos de la Liga, y estalló la Segunda Guerra Latina. La victoria romana hizo que la Liga se fuese a tomar por culo, y que todo el territorio latino del Lacio pasara a ser Roma en el año 338 a.C. Estos latinos se pasarían más de 2 siglos reclamando los mismos derechos que los romanos, y lo conseguirían, ya lo veremos. Roma tomó ciudades como Cumas, Neápolis, actual Nápoles, Capua, Ancio. Mientras tanto, los etruscos perdían toda la fuerza que les caracterizó en los siglos anteriores. Etruria ya no era la reina del mambo en Italia, y al otro lado del mar Jónico, un joven Alejandro Magno empezaba a conquistar Persia. No pares, sigue, sigue. El resentimiento de los samnios derivó en una segunda guerra samnita que duró más de 20 años. Roma fue derrotada en muchas batallas, la más célebre la batalla de las Orcas Caudinas, donde los pobres soldados acabaron acorralados en un desfiladero y tomados como rehenes. Tras esta batalla se decidió abandonar la táctica oblítica griega y crear la legión romana que todos conocemos. Yo soy cinturón negro karateka. Aquí entra en juego la táctica manipular. Los manípulos eran unidades más maniobrables y flexibles de soldados. En cada legión, comandada por un cónsul, había 30 manípulos de 120 soldados cada uno, dividido a su vez en 2 centurias de 60 hombres comandadas por un centurión, y junto a él su segundo, el optio. Y también estaba el signifer, que era el que llevaba la enseña de la centuria. En primera línea estaba la infantería ligera, los vélites, los más pobres, y en los flancos estaban los séquites, la caballería, la clase más rica de la sociedad romana. Después había 3 líneas de infantería pesada, ordenadas de más jóvenes a más veteranos, los astati, los príncipes y los triari. Roma también tenía una pequeña flota, aunque no era muy buena, todavía. ¡Que nos vamos a ahogar! Además, el cónsul Apio Claudio creó la Vía Apia, una carretera que conectaba Roma con Capua y otros pueblos de la Campania. Con ello logró mejorar las comunicaciones y la rapidez para mover a sus tropas. Gracias a ello ganó la guerra, y Roma duplicó su tamaño, logrando una salida al mar Adriático. Como curiosidad, este tipo construyó el primer acueducto de Roma, el Aqua Appia. La tercera guerra samnita fue el último gran conflicto de Roma contra los pueblos ítalos. Viendo la supremacía de los romanos, los samnitas y los umbros se aliaron con etruscos y galos para recuperar sus territorios, pero no fueron suficientes para vencer a las legiones y Roma pudo consolidar su poderío por todo el centro italiano. En el año 287 a.C. ocurrió la sedición del Janículo ya mencionada, y por el año 280 Etruria desapareció para siempre y Roma tomó su control. Ahora los romanos eran los putos amos del barrio, pero justo ese mismo año llegó un griego del reino de Piro a tocar los cojones. Era Pirro. Habían comenzado las guerras pírricas. Las guerras pírricas empezaron por un conflicto diplomático regional. Roma y la colonia griega de Tarento habían pactado nada de barcos en el Golfo de Tarento, todo correcto, pero luchando contra los lucanos, los romanos enviaron algunos barcos que fueron hundidos por los tarentinos. Roma le declaró la guerra y Tarento pidió ayuda a Pirro de Piro, que tenía ganas de ser el Alejandro Magno de Occidente. La historia, en cambio, le recordaría por dar nombre a las victorias pírricas, es decir, ganar una batalla pero con tantas bajas que casi era una derrota. Él mismo dijo: una victoria más como esta y nos vamos a tomar por culo. Una de ellas fue la batalla de Heraclea, donde los romanos se acojonaron porque no habían visto nunca elefantes. Debieron de flipar mucho. Tras eso, Pirro intentó negociar con Roma un reparto de Italia, pero senadores como Apio Claudio dijeron que nanay, y la guerra siguió. Pim pam, pum, bueno. Luego la ciudad de Siracusa pidió ayuda a Pirro contra Cartago, y este acudió a Sicilia. Los cartagineses entonces se aliaron con Roma, y Pirro, viendo cómo muchas de las colonias griegas apichonaban y desertaban, acabó largándose de allí. Esta guerra acabó con la batalla de Benevento. Gracias a los consejos de los púnicos, los romanos lograron derrotar a los elefantes griegos lanzándoles flechas y hasta cerdos prendidos en fuego. Los paquidermos se volvieron locos y comenzaron a destrozar a las tropas epirotas. ¡A tu casa! Muchas colonias griegas fueron cayendo en manos romanas, como Tarento o Brindisi, que se convertiría en un puerto muy importante. Para el año 270 a.C., toda la península itálica pertenecía a Roma. Ahora solo quedaba un gran enemigo amenazando sus fronteras: Cartago. El objetivo de este canal es resumir toda la historia de la humanidad de principio a fin. Si quieres descubrir qué pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no te pierdas los nuevos episodios. Y si quieres apoyar al canal y acceder a episodios exclusivos, visita el Patreon de Pero eso es otra historia.